Si tú estás buscando exclusividad en un destino turístico de la altura del Cancún, por supuesto que tú vas a voltear a ver lo que es Puerto Cancún. E incluso dentro de Puerto Cancún existen zonas que se han caracterizado como siempre por tener un mayor estatus, como lo es Novo Cancún, donde precisamente SLS ha venido a desarrollar la mayoría de sus propuestas. Pero dentro de todas ellas hay propiedades que por sus características destacan por sobre todas las demás. Y este es el caso de una de ellas. Así que acompáñame en este tour por un departamento aquí dentro de SLS Cancún que te va a encantar. Puerto Cancún hoy podemos decir que es una de las zonas preferidas por todas aquellas personas que están buscando una propiedad vacacional, su segundo hogar o simple y sencillamente un lugar que se ajuste a sus necesidades y a su exigencia. Si bien SLS Cancún viene a ser la torre que se encuentra prácticamente frente a lo que es la playa. Está compuesto de 20 niveles, incluyendo, por supuesto, el nivel del lobby. Este departamento se encuentra en el piso 16. Por lo tanto, posees una altura que, como podrás ver, nos regala todo el tiempo una sensación de amplitud y de dominar todo lo que es la bahía de Cancún, teniendo por un lado la zona hotelera, por el otro lo que es el inicio de Costa Mujeres, incluso viendo el desarrollo de St. Regis y por supuesto de nueva cuenta como remate lo que es la preciosa isla Mujeres. La configuración que tiene esta torre, que es, vamos a decir, una L o un edificio partido a la mitad en ángulo, este departamento se encuentra en lo que viene a ser la esquina con la vista completamente libre, es decir, se encuentra al frente de lo que es la playa de Puerto Cancún y por otra parte no tiene vecinos ni torres aledañas a ella, sino que tiene una vista completamente libre hacia lo que viene a ser la sección de los canales de Puerto Cancún, que básicamente está dominada por lotes unifamiliares y carece de desarrollos verticales. Este departamento cuenta con 337 metros cuadrados, incluidas las terrazas que, como podrás ver, son amplias y recorren todo el exterior del departamento, dándote esta libertad de transitar y de también tener tu espacio propio desde cualquiera de las recámaras, ya sean las secundarias o la recámara principal, además de lo que viene a ser el área social. Y en todo momento estás disfrutando la vista increíble que hay a toda esta gama de colores únicas que vas a poder tener todos los días del Mar Caribe, con remate de fondo lo que viene a ser la isla Mujeres. Ya estamos aquí en el departamento, saliendo inmediatamente de lo que es el elevador. Tenemos esta vista franca, clara a lo que viene a ser el área social y sobre todo desde el principio estamos viendo lo que va a ser, lo que va a distinguir, por supuesto, este departamento, su característica más valiosa, que es la vista franca a lo que viene a ser el Mar Caribe. Y como podrás ver, inmediatamente toda la cristalería rodea el área social. Aquí tenemos la sala con un televisor. Por este lado tenemos el comedor e inmediatamente después aquí vamos a encontrar lo que viene a ser la cocina. La cocina cuenta con lo que viene a ser todos el horno, el microondas, estufa de 5 quemadores de gas, todo en la marca Monogram, el refrigerador panelado, junto con esta isla de cuarzo para que puedas siempre mantener una vista amplia hacia que viene a ser la isla Mujeres y todo el Mar Caribe. Y quiero por favor que te fijes sobre todo en lo que viene a ser
la combinación o el manejo de los materiales que hicieron en la torre de SLS, que por un lado está el mármol travertino que tenemos en el piso, también las cubiertas de cuarzo para lo que son las cocinas y todo este tono neutro muy agradable, texturizado, que viene a tener el trabajo de melamina para todo lo que son las gavetas y también el mobiliario que el propietario en específico de este departamento se ocupó de completar, pero teniendo la certeza de hacer uso de los servicios de los propios proveedores del desarrollo que hicieron para que todos los materiales fueran acorde y fueran exactamente los mismos que se usaron dentro de lo que viene a ser el departamento. Entonces, hay muchos elementos como esta pared decorativa, como el propio mueble de lo que viene a ser el televisor, que no vamos a poder distinguir ninguna diferencia e incluso se sienten pues que son elementos originales del departamento, lo cual lo hace muy agradable y bueno, pues le agrega ese toque especial y sobre todo el cuidado que tuvieron los propietarios a la hora de intervenirlo. Si salimos a lo que viene a ser la terraza, vamos a poder ver cómo la terraza es totalmente continua de lo que viene a ser la última recámara hasta, bueno, pasando por supuesto, rodeando lo que viene a ser el área social hasta la recámara principal, la cual goza de la vista franca a lo que viene a ser el mar Caribe, la bahía de Cancún. Y como podrás ver, tiene espacio suficiente para que puedas tener todo el mobiliario que tú desees, aparte del que ya se encuentra en este momento, donde podrás tener reuniones o incluso si tus hijos tienen invitados, ellos podrán tener una reunión sin necesariamente tener que pues tapar la vista de lo que es el área social. Y bueno, SLS se ha encargado de mantener estándares muy altos en cuanto a todo lo que viene a ser seguridad. Todo el barandal que se encuentra a lo largo del borde de la terraza es un barandal de vidrio templado, bastante sólido, bastante seguro, con costillar que asegura la resistencia y bueno, además que no impide la vista. Todo lo que viene a ser la torre de SLS Cancún está diseñada para poder contar con lo que viene a ser protecciones antihuracán con una malla que es básicamente la malla Stormcatcher. Por lo tanto, este departamento ya tiene toda la preparación y ya cuenta a su vez con lo que viene a ser esta protección. Así que tú ya no te vas a tener que preocupar por ese detalle. El departamento, por supuesto, se está vendiendo con absolutamente todo lo que vamos a poder ver ahorita en el recorrido. Todo el mobiliario, el equipamiento. Básicamente tú aquí vas a poder traer tu propio guardarropa e instalarte sin necesidad de preocuparte por nada en absoluto. Estamos accediendo a lo que viene a ser la recámara principal, que es aquella que goza de la vista franca a lo que viene a ser la bahía de Cancún. Aquí vamos a poder ver otro de los elementos que igualmente se diseñaron específicamente para este departamento por parte de los propietarios, que es este mueble credenza, que igualmente, como te había comentado, aprovecha exactamente los mismos materiales, ¿no? La misma calidad constructiva. Estamos hablando de que no puedes distinguir ninguna diferencia entre el acabado de la puerta, que era el original, y los gavetes de la credenza, haciendo que se integre perfectamente con el departamento. Y aquí tenemos lo que viene a ser el baño de la recámara principal. Por un lado, una área de regadera bastante amplia, bastante cómoda, y por el otro lado, lo que viene a ser la barra con doble vanity.
inmediatamente después tenemos lo que es el closet vestidor, que en este caso es un closet ampliado. El original llegaba solamente a lo que viene a ser este muro que tenemos en esta parte, y se aprovechó lo que venía a ser un área, digamos, versátil, porque se planteaba como un área extra de televisor, y lo que hicieron simple y sencillamente fue agregárselo a lo que es el vestidor, ampliando la capacidad, cosa que tu pareja te va a agradecer infinitamente. El cuidado que se tuvo en lo que viene a ser la distribución, ya que aprovecha completamente al máximo la ubicación en esquina del departamento. Es decir, todas las recámaras, desde la principal, las secundarias y sobre todo el área social, mantienen todo el tiempo vista franca a lo que es el exterior, y tú vas a poder tener el recorrido a través de un pasillo, que es que no se siente ni apretado ni oscuro. Es un pasillo suficientemente agradable, donde pasamos inmediatamente a lo que son las habitaciones. Cada habitación cumple el estándar de contar con su propio baño y su propio closet, que de nueva cuenta, aquí también el propietario agregó área de closet, ampliando completamente la capacidad de guarda para cada una de las recámaras. Y con ello, pues, asegurando que no tengas, como te había comentado, esas limitaciones en cuanto a lo que tú puedes disponer para cuando decidas ocupar para tus vacaciones esta propiedad. Y bueno, ya desde esta recámara estamos viendo perfectamente cómo, en este caso, estamos teniendo la vista franca, lo que viene a ser la sección de los canales de Puerto Cancún, que es una vista muy agradable, y al fondo lo que viene a ser Costa Mujeres. Aquí ya me encuentro en lo que viene a ser la segunda recámara secundaria, muy similar a la que habíamos visto. También tiene una vista franca a lo que viene a ser el área de los canales de Puerto Cancún, con el remate de Costa Mujeres al fondo. También cuenta con un mueble igual que la recámara anterior, nuevo, hecho a medida y con la misma calidad y materiales que se entregaron junto con el departamento original. Este ya viene a ser el último espacio que se encuentra, que es la cuarta recámara, que en este caso se acondicionó para que funcionara como una oficina. También se le agregó mobiliario, y a mí me parece que, por principio, si alguna persona que solamente tenga un hijo, dos hijos, no va a requerir esta recámara adicional, y por el contrario, seguramente va a poder aprovechar todas las bondades del trabajo remoto que ofrece esta posibilidad. También tienes la opción de ir a un coworking, pero yo creo que no hay nada como que tú puedas simple y sencillamente levantarte de tu cama, caminar por el pasillo y simple y sencillamente tener a tu disposición todo lo necesario para que puedas conectarte con, pues, tus negocios. Por supuesto, también cuenta con un closet y también con su propio baño. Hay que entender que el departamento no son las 4 recámaras con baño, los 330 metros cuadrados o las terraza perimetral fantástica con vistas increíbles al mar Caribe. No es solo eso. Realmente aquí de lo que estamos hablando es de que tú vas a contar con todo lo necesario, lo indispensable para que tu estadía aquí en Cancún se traduzca en toda una experiencia memorable, de valor, para crear recuerdos y momentos especiales. Es decir, dentro del conjunto de SLS Cancún tú vas a contar con valet parking 24 horas, concierge, room service, y todo esto con el distintivo propio de la cadena SLS, por lo cual tienes garantizado una calidad y un servicio únicos. Y a esto, bueno, pues le vamos a mencionar todo lo que son las amenidades, entre las cuales vas a encontrar
no solamente gimnasio, área de reuniones, salón de eventos, con toda la preparación para que tengas incluso un servicio de catering, además de área para los niños, centro de negocios. Y además acceso a lo que es los servicios de restaurante que tienen la cadena SLS dentro del conjunto. Además de ello, el acceso a lo que es el Beach Club, que es precisamente el que tienes a pie del edificio y donde tú vas a encontrar desde camastros, servicios de alimentos, además de las albercas que, bueno, por circunstancias de privacidad, para los residentes no nos es posible en este momento compartirle los espacios que te puedo garantizar que están acordes al nivel de lo que tú esperarías encontrar en un desarrollo SLS. Y además de todo esto, además de toda esta experiencia, no solamente que vas a tener dentro de tu departamento, dentro del desarrollo, además tienes la experiencia de Puerto Cancún. Es decir, puedes contar con la opción de que si tú eres un entusiasta del golf, aquí mismo tienes el campo de golf Puerto Cancún, el cual es un campo de 18 hoyos par 72, por supuesto diseñado por el campeón Tom Weiskopf, y que además tiene uno de los finales, el hoyo 18, más emblemáticos, con unas vistas únicas a lo que es la salida a la bahía de Cancún, rodeado de naturaleza, de mangle, de toda la reserva de lo que es Puerto Cancún. También puedes contar con los servicios de lo que es la Marina Puerto Cancún, la cual al día de hoy es, con su capacidad de más de 300 barcos, la marina más grande de toda la ciudad y con la posibilidad de albergar embarcaciones de hasta 200 pies de largo. La Casa Club, con salones de eventos corporativos, canchas de tenis, Sky Spa y todo lo necesario, te repito, para que tú vivas una experiencia única con tus hijos, con tu familia o incluso estando solo y explotando todos tus intereses. Estamos llegando al final del video. Una vez más te agradezco haberme acompañado en este recorrido. Si deseas más información acerca del departamento, aquí te voy a dejar mis datos de contacto. Me puedes hablar directamente o mandar un mensaje y podemos coordinar para que tengas un tour privado y visites la propiedad. Aprovecho a invitarte a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las oportunidades de inversión para Cancún y el Caribe mexicano. Así que de nueva cuenta te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima.